Buenos días, estimados alumnos, espero se encuentren muy bien y en casa. Mi nombre es Pedro Ayala y soy su tutor de la Cátedra Derecho Romano. Hoy en esta mini tutoría que estamos haciendo vamos a repasar a pedido de algunos de ustedes cómo hacer una regleta de periodización cuatripartita para poder emplearla como instrumento o como herramienta de estudio. Muy bien, yo les hice unos pequeños cuadros muy básicos, pero creo que va a servir para los fines de este mini tutorial. A ver, en primer lugar vamos entonces, así como ustedes están viendo ahí, vamos a hacer una línea en un plano lo más apaisado posible, como ustedes lo ven ahí, en donde esa línea la vamos a poner bien en el medio y vamos a asegurarnos de tener el espacio del lado izquierdo para poder colocar las dos dimensiones o perspectivas importantes que el alumno debe tener en cuenta en esta regleta. En primer lugar, en la parte de arriba vamos a colocar la dimensión o perspectiva política, ¿de acuerdo? En la parte superior de la línea, y en la parte inferior la dimensión o perspectiva jurídica. Cabe mencionar que esta regleta, tan larga como ustedes la quieran hacer, cuando más espacios haya, cuando más amplia, pueden pegar varias hojas incluso, ¿de acuerdo? Cuando más amplia, más lugar van a tener ustedes para ir insertando determinados puntos, conceptos, años, ítems que a ustedes les vaya interesando meter en esa regleta en tanto y en cuanto ustedes tengan el espacio, obviamente. Esa división comienza entonces en el año 753 a.C. y va a culminar en el año 565 después de Cristo. Entonces estamos hablando de una regleta que tiene dos dimensiones, arriba, abajo, la política arriba y la dimensión jurídica abajo, y tiene 4 partes. En la misma regleta la vamos a dividir en 4 partes, como ustedes ven ahí en la gráfica. El año con 5 mojones, el año 753, el año, ahí arriba lo están viendo, 367, el año 27, el año 284, hasta el año 27 a.C., y de ahí pasamos al 284, 285 después de Cristo, y finalmente termina nuestra regleta, por lo menos hasta la parte que a nosotros en la materia nos interesa, en el año 565 después de Cristo, ¿no es cierto? Ya nosotros hemos explicado en otras clases a qué corresponde cada mojón, pero en este caso, como nuestro objetivo es mostrarle a ustedes cómo se instrumenta esta regleta y cómo se usa esta regleta, entonces voy a referirme rápidamente ya ven ustedes el cuadro ahí, a los 4 nombres o a las 4 denominaciones que nosotros usualmente le colocamos, la cátedra, a esos 4 periodos, tanto en la faz o en la perspectiva política, como abajo en la perspectiva jurídica, que ustedes nunca deben perder de vista. Veamos, desde el año 753 hasta el año 367, vamos arriba, en la faz política, en la dimensión política o en la perspectiva política, lo vamos a llamar ciudad quiritaria o gobierno de quirites o de patricios, quirites patricios, ¿de acuerdo? Vamos al lado, nos trasladamos al lado, todavía no vamos a pasar a la dimensión jurídica, estamos en la dimensión política. Vamos a encontrar desde el año 367 hasta el año 27, siempre antes de Cristo, la segunda gran etapa llamada res publica. Fíjense que digo res publica,
cosas que son del interés de todos. Res cosa, populus, res populus, populus en el sentido político dado por los romanos en aquella época, populus no eran todos. Y de ahí vamos a pasar a la tercera etapa, que comienza en el año 27 a.C. y ahí pasamos al año 284, 285, más o menos, después de Cristo. Entonces, 27 a.C., 284, 285, después de Cristo. Esa etapa, esa tercera etapa se llama etapa del Principado, como yo ya les expliqué alguna vez, etapa del Principado o gobierno del Princeps o del príncipe, ¿de acuerdo? Princeps es una palabra que deriva del principal, Princeps inter pares, el principal entre iguales. Y de ahí pasamos entonces a nuestra cuarta etapa y última etapa, que es la que va, desde, como ustedes ven ahí, desde el año 284-285 al año 565 después de Cristo, época de la muerte del emperador Justiniano. Ya vamos a hablar de todo esto y vamos a profundizar, como veníamos haciendo antes, en clases sucesivas, ¿de acuerdo? Terminamos ahí de rotular o de poner los grandes títulos de los cuatro periodos principales, pero en la faz política. Ahora vamos a pasar a la faz jurídica. Somos estudiantes de Derecho y ahí sí ustedes deben tener muy en cuenta que también estas etapas admiten o tienen diversas y varias denominaciones por cada autor que las ha estudiado. Las que nosotros adherimos, la más importante. Vamos primero a la que va desde el año 753, año de la fundación legendaria de Roma, como ya sabemos, y termina en el año 367. Abajo, primer periodo abajo ahora. En la dimensión jurídica se va a llamar Derecho Nacional o Quiritario. Derecho Nacional o Quiritario, muy parecido al nombre que le hemos dado arriba. El segundo periodo, que comienza en el año 367 y termina en el año 27, siempre antes de Cristo, se va a llamar Derecho Pretoriano o Derecho de Gentes o también Ius Honorarium, etapa del derecho honorario o del Ius Honorarium, es donde brilla el pretor en su trabajo, la jurisprudencia pretoriana, ¿de acuerdo? Es esta segunda etapa. A partir de ahí vamos a inaugurar la tercera etapa, a partir del año 27 a.C. y al 284, 285, como ya lo dijimos, después de Cristo, vamos a inaugurar la tercera etapa. Etapa del jurisprudencial o etapa del derecho jurisprudencial o también de la jurisprudencia clásica, si les gusta, ¿de acuerdo? Esa etapa termina, esa tercera etapa va a terminar en el año 284-285. Desde ahí, desde el año 284-285 hasta el año 565, la cuarta y última etapa, llamada etapa del derecho codificado o de la codificación, ¿de acuerdo? Entonces, con estos cuatro grandes periodos, arriba dimensión política, abajo dimensión jurídica, nosotros estamos en condiciones, si el alumno lo tiene muy claro en cuanto a los años, que son esos 5 mojones, que yo siempre pivoteamos entre esos 5 mojones y de ahí no nos vamos a ir nunca, que son del año 753 a.C., dije bien, 367 a.C., 27 a.C., 284, 285 después de Cristo, quiere decir que el año 0 está ahí cerca del 27, y por último el 565. Si ustedes saben pivotear y podemos o estamos ya en condiciones de empezar a cargar los contenidos, ítems, como dijimos. Muy bien. Eso es todo en este mini tutorial, espero poder ayudarlos con esto que les dije y quedo a disposición para cualquier otra duda, siempre estoy a disposición. Tengan ustedes un muy buen día y quédense en casa. Hasta luego.